Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por viejo que por diablo. La debacle económica desde este mes de abril se diferencia de lo que es una inflación normal, en que el problema ya no es que no hay productos solamente, o no hay. Lo que no hay es suficiente dinero para comprarlos, y por lógica se va a producir una deflación mundial, que es donde hay productos, hay servicios, pero las personas no pueden comprarlos por falta de dinero, sino por falta de posibilidad de comprarlos. Esto va a producir, por supuesto, la quiebra y lo que se llama pánico de abastecimiento. Las personas van a comprar mucho más y están comprando mucho más de lo que necesitan diariamente. Este fenómeno del pánico de abastecimiento fue el arma que utilizó o que destruyó la URSS y al gobierno de Macri en Argentina, y es el mecanismo que llevó a la hiperinflación en Venezuela. Hoy analizaremos con más detalle cómo los Estados Unidos y todos los países capitalistas están viviendo la quiebra masiva de pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas, además de ser la principal fuente de empleo propio en cada uno de estos países, es al mismo tiempo la mayor fuente de innovación. El que desaparezcan las pequeñas y medianas empresas, ahora dislocadas por el coronavirus, pueden sobrevivir con dificultad solamente a base del dinero sucio, el que proviene del narcotráfico, porque los bancos piden garantías que no exige el prestamista, o que no tiene el prestamista, que llamado gota a gota, que inclusive aparentemente es más sensible y más benévolo, llegando a ampliar a sus acreedores las posibilidades de pago, y por último hasta le ofrece al deudor formas de pago muy arriesgadas, como son el tráfico ilegal. Es así como, después de la crisis de abastecimiento de países como Rusia y sus países satélites como Albania, Kazajstán, Armenia, Georgia, Ucrania, Uzbekistán, Rumania, nacieron mafias terribles y se volvieron narcoestados o estados mafiosos de explotación sexual, al igual que Tailandia o Ecuador, que se convirtió, al igual que se está convirtiendo Venezuela y Brasil o Paraguay, también República Dominicana, en lugares de tránsito. Por lo tanto, son en este momento inclusive lugares más importantes que los países productores, porque en los países productores se puede hacer inclusive un control, como en el caso de control de Perú y Colombia, los mayores productores de cocaína en América del Sur, donde tienen áreas específicas de producción. En el caso de Colombia, estamos hablando de la parte sudoccidental o el Pacífico colombiano, y en el caso del Perú, la cuenca del río Guayaga. Pero esto no pasa cuando es un país de tránsito, pues todo el país es utilizado como vía, ya sea el aire, las playas, los puertos, las carreteras, los ríos, lo que hace imposible la vigilancia. Y en zonas donde la vigilancia es menor, como fue por ejemplo en los parques nacionales de los Estados Unidos, existe también la posibilidad de que puedan hacerse cultivos camuflados de droga en lugar de las enormes plantaciones como las hizo el cartel de Guadalajara en México, que creó la mayor plantación industrial de marihuana de América Latina, y lo que hizo fácilmente detectables por la DEA. El gran error de centrar la atención sobre el tráfico de drogas en Venezuela, acusando a Maduro y dando incluso recompensa por él, atrae las miradas de todas las mafias del mundo sobre ese país que, junto con Colombia y estando aún cerca de Colombia, tiene las condiciones ideales para una zona de tránsito y producción.
Las zonas de tránsito tienen que tener como característica fundamental el acceso al mar, aviones, posición geográfica, la vegetación o las montañas, y la pobreza o crisis económica brusca. Esto de la pobreza y crisis económica brusca es un factor desencadenante del narcotráfico. Estas crisis económicas bruscas son producidas generalmente por guerras y en este caso por un bloqueo económico y un colapso generado por Estados Unidos, así como también pueden ser producidas por malos gobiernos, como en el caso de Ecuador, Argentina, Brasil y ahora Bolivia, que experimentaron retornos bruscos de gobiernos en que pasaron de gobiernos que distribuían la riqueza entre su población, creando una clase media ambiciosa, a gobiernos que concentran la riqueza en pocas manos. En poblaciones, así pues, poblaciones que de la noche a la mañana se ven en aprietos con olas migratorias o por bloqueos económicos como Venezuela o por la inseguridad, como los países del Triángulo de Centroamérica, es decir, Honduras, Guatemala, El Salvador y México, y otros como Siria, Libia, Irak y Afganistán, afectados por guerras, o los que tuvieron guerras económicas o crisis económicas como la crisis inmobiliaria que afectó en el 2008 a países como Grecia, Italia y España, son los focos de entrada y circulación de droga, sea en Europa, en Asia o en América Latina. Por el contrario, los países productores son especialmente países que ya viven una pobreza crónica, siglos de opresión, de dificultades, y buena parte de su población son capaces de sobrevivir sin servicios básicos, sin vías de comunicación, en un aislamiento crónico, con mala educación, salud, acoso por parte de autoridades políticos, militares, paramilitares, bandas delincuenciales o mafias como en Colombia. Estas condiciones pueden darse en campos como en Afganistán, ahora el mayor productor de opio, y en zonas que no están en el centro de Colombia, como en la costa peruana, donde por supuesto existen buenas condiciones, existen vías eléctricas, existen atención sanitaria, etc. Pero en las zonas laterales de Colombia y en las zonas montañosas y amazónicas de Perú hay las condiciones ideales para crear plantaciones de coca. Otro lugar que puede producir drogas, pero sintéticas, como las anfetaminas, el crack o las nuevas H, que son heroína combinada con veneno de ratas, son los barrios miseria, como las favelas de Brasil, las barriadas jóvenes de Lima, las lomas de Medellín y Cali, Guayaquil, algunos poblados de Esmeraldas o los pueblos de la frontera mexicana con los Estados Unidos, donde se han originado las mafias de los carteles más violentos del mundo. Las posibilidades de combatir el narcotráfico mediante políticas militares o agencias antinarcóticos es una utopía. Es algo para limitar, pero no para eliminar el problema. Y eso es porque permiten gobiernos, autoridades, decisiones gubernamentales manipuladas por el Pentágono, el Departamento de Estado y la Casa Blanca, e incluso reconocen presidentes, oponen y quitan presidentes, pero no va más allá. Así, por ejemplo, vemos el caso de Juan Guaidó. El problema esencial es que hay la demanda y la oferta vendrá de cualquier parte del mundo si el precio de la droga es más alto. Entonces es posible cubrir los costos del transporte y el riesgo. Así pues, el narcotráfico cumple con lo que fue la piratería en los barcos españoles en el siglo XVIII, que era en el que el oro era entonces lo más caro del mundo, o lo que fue el tráfico de esclavos ya a fines prácticamente desde el siglo XIX, y lo que fue el opio para Inglaterra en el siglo XIX. Pues si hay demanda para la droga, sea uno u otro país o uno de otro tipo de droga, las van a ver venir. La solución es
simplemente que caiga la demanda. Esta crisis del coronavirus en el mundo afecta sobre todo a los dueños de las drogas, el alcohol y el tabaco, que ahora son ya un lubricante social. El efecto de las guerras modernas como la guerra económica, el bloqueo, la guerra mediática, el bioterrorismo estatal, las guerras cibernéticas, las guerras con armas de precisión milimétrica, son las que están generando las terribles olas migratorias, y estas olas migratorias son peores a las que se generan por catástrofes naturales como inundaciones o sequías, y tan severas como las que generan las pestes, porque la amenaza, en caso de los bloqueos económicos y de las guerras, provienen de seres inteligentes llamados seres humanos. Las pestes, como el coronavirus y los trastornos ambientales, decimos que no se originan en seres inteligentes como nosotros, que pueden inventar formas diversas de acosar y matar. En la medida que las drogas sean más y más caras, los países desarrollados que concentran y más la riqueza, el poder, la información, los conocimientos del planeta, se volverán los mejores mercados de la droga y, por lo tanto, el mayor objetivo del tráfico ilegal y prohibido. Los ejércitos, sean las fuerzas armadas entrenadas para invadir y robar, desde los reinos a los reinos vecinos, desde la época de Roma o de Egipto, y que convierten al crimen, al robo como forma de expansión. Es por esto que los ejércitos no son la mejor forma de combatir la droga, porque los soldados pronto se vuelven consumidores, traficantes o protectores de las mafias, como sucedió con el ejército norteamericano en todas las guerras que ha participado. En la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron el vehículo de propagación del tabaquismo, en la conquista del oeste norteamericano, del alcoholismo, sometiendo incluso a los indígenas de ese país a este vicio, en la gran guerra de Vietnam y de Afganistán, de la cocaína y el opio. Desde la conquista de América, las drogas como el alcohol, al igual que la peste, las armas, las embarcaciones, la navegación, la escritura, se volvieron armas de conquista en todas las formas de guerra, de expansión contra países pobres. Lo ilegal, la violencia, la audacia, la maldad tienen rienda suelta, y esto hace que los carteles, las mafias, las dictaduras, los conquistadores, piratas, pistoleros, que son formas de ganar rápidamente más allá del 100% de ganancia, este mismo mecanismo es el que mueve e inspira los carteles de las drogas del mundo, donde el riesgo pone en peligro la vida, pero las ganancias son ilimitadas, como las que tienen Facebook, Google o Amazon, que no solo se comparan a las que tienen los carteles de narcotráfico y del tráfico sexual humano, o los traficantes de armas, los cibertraficantes, los delincuentes de los laboratorios químicos y farmacéuticos, que hoy están beneficiados por esta peste. Cuando la concentración de la riqueza se cambia y a una distribución de la riqueza, del poder, de la información, de los conocimientos, es decir, la democracia vivencial, no simplemente representativa, mediante el voto frecuente, las elecciones permanentes y diarias ejercitadas por todos los seres humanos de la Tierra, que pueden decidir sobre posibilidades parecidas, la demanda de la droga dejará de ser un gran negocio. Ya pasó en el pasado con el alcohol, que dejó de ser una fuente de ingresos multimillonarios cuando se legalizó, pues la ley seca de los Estados Unidos y la ley de estanco en Ecuador en los primeros años del siglo XX, pasados los 100 años, o sea, hace 100 años, se convirtió en un delito y en una elección consciente en la que los familiares, compañeros, vecinos ven el problema cuando se legaliza el alcohol, y los drogadictos y alcohólicos no tienen que andar escondiéndose. Al no tener que esconderse para drogarse,
todos los que le rodean actúan como censura, como foco de alarma, haciendo que la droga no sea un vicio destructor y clandestino, que es la clave del poder de las drogas y de los carteles. Los narcotraficantes, los microtraficantes o los corrompibles de los gobiernos están o utilizan justamente la clandestinidad como el mecanismo de ganar millones. El coronavirus, al precipitar la crisis económica mundial, convierte a la droga y a los narcotraficantes en el mecanismo de ganar dinero en países y continentes y poblaciones empobrecidas que agotan los recursos de los países ricos, que tienen que alimentar y mantener un creciente número de presos narcotraficantes y ahora asfixian prisiones. Y además, estos microtraficantes y narcotraficantes son más costosos que formar profesionales con posgrados. Así agotan los fondos estatales, las policías y los ejércitos de los países desarrollados, que no producen nada y que son cada día más costosos, porque los delincuentes también inventan o se las ingenian, haciendo inútiles sus armas, aviones, muros, radares, tácticas, controles, espionaje, infiltración. Los nuevos equipos, cada vez más caros, van haciendo a su vez más difícil controlar el narcotráfico, que se vuelve en un complicado caos, lo que finalmente pesa en las economías nacionales. Así pues, hemos analizado cómo el coronavirus puede desencadenar una verdadera ola de crecimiento del narcotráfico. Muchas gracias.